Mi marido retiró secretamente mi nombre de la casa, así que me aseguré de que él perdiera todo. Ana Ramírez jamás olvidaría la extraña sensación que la recorrió aquel día, al recoger el misterioso sobre dejado sobre la mesa de la cocina. Era un frío día de noviembre, de esos en los que la ciudad de São Paulo parecía cubierta por una densa niebla. Acababa de regresar del hospital, exhausta tras visitar a su padre, a quien recientemente le habían diagnosticado Alzheimer. Cada visita le arrancaba un pedazo del alma. Ana había estado luchando para conciliar el cuidado de él, su carrera de contadora y las demandas de una casa que cada vez pesaba más sobre sus hombros. La casa estaba en silencio, inusualmente vacía, y ese silencio parecía presagiar algo siniestro. Ana abrió lentamente el sobre, sintiendo un nudo creciente en el pecho con cada movimiento. En su interior había documentos con palabras frías que anunciaban el abrupto final de su matrimonio. Divorcio. Una palabra dura, pesada, impresa en letras frías e impersonales. El nombre de su marido, Michael, brillaba al final del papel, firmado y fechado semanas antes. Sin aviso, sin conversación, sin ninguna consideración por el delicado momento que vivían. Su mente daba vueltas, intentando comprender aquella absurda situación. Michael y ella habían construido todo juntos en los últimos 10 años. Él era un emprendedor en el sector tecnológico, mientras que Ana se encargaba de las finanzas, asegurándose siempre de que todo estuviera bajo control. Tenían 2 hijos pequeños, Pedro y Luana, aún en la escuela, ajenos a la tormenta que comenzaba a formarse. Ana sintió cómo se le apretaba la garganta. Las lágrimas le ardían en los ojos al pensar en la silenciosa traición del hombre que había elegido para pasar toda la vida. El shock se mezcló rápidamente con el miedo. Ana no sabía qué hacer ni qué pensar en ese instante. Se sentía paralizada, traicionada, humillada. Michael siempre había sido distante, pero ella jamás imaginó que pudiera actuar de manera tan insensible. Miró nuevamente el documento, y algo llamó especialmente su atención. Había detalles financieros extrañamente demasiado generosos. Michael se ofrecía a hacerse cargo de todas las deudas acumuladas, incluidas aquellas que habían sido contraídas a su nombre. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y Ana, con su mente analítica, se dio cuenta de inmediato de que algo no encajaba. En ese instante, a pesar del dolor, una chispa se encendió dentro de ella. Ana aún no sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a entender lo que realmente estaba sucediendo. Sentía que algo más profundo y quizá más peligroso se escondía tras esa aparente generosidad. El sobre inesperado no solo traía el final del matrimonio, sino también el comienzo de un camino que cambiaría por completo su vida, revelando fuerzas que nunca imaginó poseer. Ana aún sostenía los documentos del divorcio cuando su celular vibró sobre la encimera de la cocina, rompiendo ese silencio espeluznante. El nombre de Michael se iluminó en la pantalla, y su corazón se aceleró. Por un breve instante, Ana creyó que quizás se trataba de un malentendido, de una broma cruel o de algún simple error. Pero, al abrir el mensaje, cualquier esperanza se disipó por completo. Con pocas palabras frías y distantes, él confirmaba lo que decían los documentos. Se iba de la casa, había conocido a otra persona y no volvería jamás. Michael mencionaba casualmente el nombre de ella, Olivia Reed. Ana ya había oído ese nombre antes, de una conocida inversora en el mercado financiero y figura influyente en las redes sociales. Alguien con mucho dinero, prestigio e influencia, lo exacto opuesto al momento de vulnerabilidad en el que se encontraba Ana. El mensaje terminaba con un aviso impersonal y superficial. Puedes estar tranquila. Ya he hecho todo. Las deudas serán a mi cargo. Buena suerte con tu padre. Ana sintió una mezcla de indignación y desesperación invadir su alma. ¿Cómo podía alguien ser tan frío y distante con quien había compartido tantos momentos, sueños y planes? Releyó el mensaje varias veces, intentando encontrar en él algún atisbo de humanidad o respeto, pero no había ninguno. Michael simplemente había descartado a su familia, sin titubear, sin remordimiento. La humillación era profunda,
y Ana sentía un dolor que parecía consumir cada parte de su cuerpo. En ese momento, se sintió profundamente desamparada. Pensó en sus hijos, Pedro y Luana, que aún no sabían lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se lo contaría? ¿Cómo explicaría que su padre había decidido simplemente desaparecer de la vida que habían construido juntos? Ana se apoyó en la pared de la cocina, respirando hondo, tratando de contener las lágrimas y reunir fuerzas para enfrentar esa nueva realidad que caía sobre sus hombros. Y fue entonces, mientras miraba el celular aún abierto en el mensaje frío y calculado de Michael, que Ana sintió algo nuevo surgir en su interior. Era como si una llama se encendiera lentamente en su pecho, una fuerza que venía de un lugar profundo, del que ni siquiera ella sabía que disponía. Aquella noche, Ana decidió que no permitiría más que Michael destruyera su dignidad o su familia. Ese mensaje frío no era el final, sino el comienzo de una batalla silenciosa que cambiaría la vida de todos para siempre. En los días siguientes, Ana se sumergió en una rutina agotadora y desesperada. Su padre, Antonio, estaba empeorando rápidamente, y cada visita al hospital era una lucha contra la tristeza y la impotencia. El Alzheimer le iba robando lentamente la memoria, la dignidad y la identidad. Ana observaba, devastada, al hombre fuerte y lúcido que la había criado con tanto amor transformarse en alguien casi irreconocible. Se sentía culpable por no estar lo suficiente, dividida entre el dolor personal y la necesidad de cuidar a sus hijos en medio de la separación. La situación financiera también pesaba profundamente sobre ella. La casa había pasado recientemente por una extensa reforma, y las cuotas de las deudas estaban atrasadas, acumulando intereses y multas que aumentaban su preocupación. Aunque Michael había prometido hacerse cargo de los gastos, en la práctica dejaba todo pendiente, generando constantes reclamaciones y la amenaza real de perder la casa que habían construido juntos. Cada día, Ana se sentía más agobiada, angustiada por la sensación de que todo a su alrededor se desmoronaba. Como si todos esos desafíos no fuesen suficientes, Ana recibió otra noticia preocupante tras su examen anual. Había algo sospechoso en su mamografía. El médico recomendó nuevas pruebas para descartar o confirmar la presencia de un tumor. Aquello le cayó como una bomba. La posibilidad de estar gravemente enferma, justamente en ese momento, le parecía una crueldad inmensa del destino. Ana se sintió completamente sola y desamparada, sin nadie con quien compartir ese peso abrumador. Mientras trataba de equilibrar tantas preocupaciones, los hijos empezaron a notar que algo andaba mal. Pedro, de 10 años, se mostraba cada vez más introvertido y callado, mientras que Luana, de apenas 7, parecía sorprendentemente atenta al estado emocional de su madre, preguntando frecuentemente por qué papá no volvía a casa. Ana intentaba proteger a los niños, pero se sentía constantemente culpable por no poder ocultar su dolor. Por las noches, sola en su cuarto vacío, lloraba en silencio, suplicando fuerzas para soportar todo aquello. En ese período oscuro, el sentimiento predominante de Ana era el miedo. Miedo a perder a su padre, miedo a perder su salud, miedo a no poder proteger a sus hijos, y miedo a fracasar por completo ante los desafíos financieros. En medio de esa creciente angustia, sin embargo, Ana no se percataba de que, aún en el silencio y la soledad de aquellas noches difíciles, algo fuerte y resiliente estaba creciendo dentro de ella, preparándola para enfrentar un futuro que, aunque ella no podía imaginar, ya se estaba formando. Una noche, después de acostar a los niños, Ana se sentó exhausta en la mesa de la cocina. Era tarde, el silencio era profundo y el peso de las preocupaciones parecía más intenso que nunca. En ese momento, su mirada se posó sobre el viejo portátil que utilizaba para trabajar, cubierto de papeles y cuentas vencidas. Un recuerdo surgió inesperadamente en su mente. Antes de casarse y dedicarse exclusivamente a la familia, había sido una contadora brillante, elogiada por su excepcional habilidad para organizar y resolver complejos problemas financieros. Mientras miraba aquel viejo ordenador, algo dentro de ella se movió por primera vez en semanas.
como una pequeña luz que se encendía en medio de una oscuridad profunda. Ana abrió lentamente el portátil, sintiendo cómo una energía familiar volvía a sus manos. Al acceder a antiguas hojas de cálculo, documentos archivados e informes financieros que ella misma había preparado, se dio cuenta de que su capacidad analítica seguía ahí, intacta, solo adormecida bajo las capas de dolor, miedo y agotamiento. Al sumergirse nuevamente en el mundo de los números y las estrategias financieras, Ana sintió que poco a poco volvía esa extraña sensación de control. Pasó horas revisando contratos, préstamos y términos de los documentos firmados por Michael, descubriendo detalles extraños e incoherentes. Con una mezcla de sorpresa e indignación, se percató de que su nombre había sido retirado en secreto del registro de la casa hacía unos meses, dejándola vulnerable y completamente dependiente de la supuesta generosidad de él. En esas primeras horas de la madrugada, Ana sintió que la rabia invadía su corazón. Michael había calculado todo meticulosamente, actuando a sus espaldas, manipulando en silencio las circunstancias para dejarla indefensa. Pero ahora él había subestimado su capacidad de reacción, olvidando quién era realmente. Una mujer inteligente, decidida y altamente competente para enfrentar situaciones financieras críticas. El dolor de la traición comenzó lentamente a ceder paso a una fuerza interior, firme y resuelta, que Ana no había sentido en mucho tiempo. Aquella noche decisiva, mientras los primeros rayos del amanecer se asomaban tímidamente por la ventana de la cocina, Ana tomó una decisión. No permitiría más que Michael controlara su destino o el de sus hijos. No se quedaría pasiva ante la injusticia y la manipulación. Había despertado algo poderoso en su interior, algo que ya no podía ser silenciado ni ignorado. Ana Ramírez estaba decidida a mostrarle a todos, especialmente al hombre que intentó descartarla, de qué estaba hecha. En los días siguientes, Ana se sumergió en una investigación cuidadosa, meticulosa y discreta sobre las recientes acciones financieras de Michael. Sabía que tenía que actuar con cautela, evitando levantar sospechas mientras reunía pruebas suficientes para protegerse a sí misma y, sobre todo, a sus hijos. Con su agudo instinto y sus renovadas habilidades contables, Ana pronto descubrió algo aún más impactante. Michael estaba acumulando deudas secretas que superaban con creces aquellas que había asumido públicamente. A través de consultas discretas y contactos antiguos en bancos y oficinas financieras, Ana descubrió que Michael había apostado fuerte en inversiones arriesgadas, muchas de las cuales estaban influenciadas directamente por Olivia Reed. La imagen impecable y segura que él siempre mostraba era una fachada frágil, que ocultaba un escenario financiero cada vez más caótico y vulnerable. Entonces, Ana comprendió por qué él había aceptado tan prontamente asumir las deudas conjuntas. Estaba intentando enmascarar sus propios problemas y ganar la confianza absoluta de su nueva pareja. Con cada descubrimiento, Ana se sentía cada vez más indignada, pero también más fortalecida en su determinación de reaccionar. Ya no se trataba únicamente de protegerse, sino también de sus hijos, cuya seguridad financiera y emocional ahora dependía exclusivamente de ella. En medio de ese torbellino de emociones, algo quedó claro. Michael había actuado con extrema arrogancia, convencido de que ella era demasiado frágil, demasiado emotiva, para percatarse o reaccionar ante sus maniobras. Eso solo incrementó la determinación de Ana por demostrar lo contrario. Una noche, mientras revisaba documentos bancarios en la silenciosa sala, Ana encontró una prueba irrefutable. Michael había falsificado su firma en algunos préstamos recientes, incluyendo uno que había vuelto a hipotecar la casa, que ahora estaba registrada únicamente a su nombre. Esto no solo era ilegal, sino profundamente inmoral y chocante, sobre todo viniendo de alguien en quien ella había confiado ciegamente hasta hace poco. Sintió sus manos temblar, su corazón acelerarse, pero no por miedo. Era rabia y un intenso deseo de justicia. Allí mismo, mientras observaba esas pruebas esparcidas sobre la mesa, Ana comprendió claramente cuál era su papel en aquella historia. No sería una víctima silenciosa de las cobardes acciones de Michael.
La traición y el dolor ya le habían costado demasiado a ella y a sus hijos. Ahora, armada con las pruebas necesarias, Ana estaba lista para darle la vuelta a la situación, asegurándose de que el hombre que había intentado destruirla enfrentara las verdaderas y profundas consecuencias de sus actos irresponsables. Con toda la información en mano, Ana sabía que debía actuar con estrategia y precisión. Ceder a la rabia o a un impulso habría comprometido todo. Se sentó en calma y trazó un plan. El primer paso sería asegurarse de que Michael no pudiera seguir manipulando la situación sin que ella estuviera un paso adelante. Para ello, decidió consultar a una abogada especializada en derecho de familia y delitos financieros. Sabía que necesitaba a una profesional que no solo conociera la ley, sino que también estuviera acostumbrada a tratar con hombres como Michael. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Ana se dirigió a la oficina de Clara Méndez, una abogada conocida por su implacable trayectoria defendiendo a mujeres en divorcios complicados. Al presentar las pruebas reunidas, vio brillar algo en los ojos de Clara: la admiración por la inteligencia y astucia de su clienta. «Tienes un caso sólido, Ana», dijo la abogada, cruzando los brazos. «Michael no solo te ha traicionado emocionalmente, sino que ha cometido delitos financieros. Podemos usar eso contra él de varias maneras». Clara explicó que podrían entablar una demanda para revertir la transferencia de la casa e incluso buscar una indemnización por los daños causados. Además, la falsificación de la firma en documentos financieros era un delito grave que podría llevar a Michael a enfrentar serias consecuencias legales. «La clave ahora es no alertarlo», dijo Clara. «No debe sospechar que ya sabes todo. Tenemos que hacerle creer que sigue teniendo el control». Ana asintió, y juntas trazaron una estrategia para atacar en el momento adecuado. En los días siguientes, Ana continuó con su rutina como si nada sucediera, sin dar indicios de que supiera algo. Contestaba las llamadas de Michael con neutralidad. Respondía a sus mensajes de forma breve y cortés, como si estuviera simplemente procesando la separación. Mientras tanto, Clara y su equipo trabajaban entre bastidores, preparando los documentos necesarios para iniciar el proceso de manera quirúrgica. Con cada día que pasaba, Ana se sentía más fuerte, más segura de sí misma. El dolor aún existía, pero ahora venía acompañado de un propósito. La noche anterior al gran enfrentamiento, Ana se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía. Ya no era la esposa sumisa que Michael había dejado atrás, ni la mujer asustada que encontró los papeles del divorcio en la cocina. Era alguien renacida de las cenizas de la traición, una mujer que sabía exactamente lo que debía hacer. Al día siguiente, no solo se enfrentaría a Michael, sino que se aseguraría de que él enfrentara todo aquello que había intentado ocultar. La guerra silenciosa había comenzado, y esta vez, Ana estaba preparada. A la mañana siguiente, con todo preparado, Ana siguió exactamente las instrucciones de Clara. Debía actuar con frialdad, como si aún estuviera emocionalmente frágil e insegura sobre los pasos a seguir. Eso garantizaría que Michael siguiera subestimándola, lo cual era esencial para que él no anticipara sus movimientos. Su primer acto fue concertar un encuentro con él, bajo el pretexto de discutir la división de bienes y un acuerdo amistoso. Michael, creyendo que finalmente ella se estaba rindiendo, aceptó de inmediato. El encuentro tuvo lugar en una cafetería discreta, lejos de los lugares que solían frecuentar juntos. Michael llegó con su habitual aire de superioridad, vistiendo un traje impecable y mostrando una sonrisa condescendiente. «Me alegra que hayas cambiado de opinión», dijo, acomodándose en la mesa. Ana simplemente asintió, manteniéndose serena. «No quiero discusiones, Michael», dijo con calma. «Solo quiero un acuerdo justo para nuestros hijos». Él sonrió, confiado, sin darse cuenta de que aquella conversación era solo una pieza en el juego que Ana había planeado. Mientras Michael intentaba dirigir el diálogo a su favor, Ana observaba cada detalle, cada palabra. Sabía que él seguía creyendo que tenía el control. En medio de la conversación, mencionó de forma casual que le gustaría revisar algunos documentos antes de firmar cualquier acuerdo. «Quiero estar segura de que todo cumple con la ley», dijo, fingiendo preocupación.
Michael sonrió, tocando su taza de café. Claro, Ana. Sabes que siempre he hecho todo pensando en lo mejor para ustedes. Ana contuvo una risa ante tanta hipocresía. Justo en el instante en que Michael se relajó, convencido de tener la situación bajo control, Ana colocó sobre la mesa un sobre con copias de las fraudes financieros que él había cometido. Su rostro se transformó al instante. La sonrisa desapareció, dejando paso a una expresión de shock y nerviosismo. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz más tensa. Ana cruzó los brazos, manteniendo la mirada fija en la de él. Esto, Michael, es la prueba de que intentaste engañarme, y de que ahora estás completamente en mis manos. El cambio en su actitud fue inmediato. Él empezó a hojear los documentos, con los ojos cada vez más abiertos con cada página. No puedes probar nada de esto, intentó argumentar, pero su voz temblaba ligeramente. Ana sonrió, serena. En realidad, puedo. Y ya he iniciado el proceso con mi abogada, pero por ahora, estoy dispuesta a negociar. Si no quieres que esto se convierta en un escándalo, creo que es mejor que reconsideremos el acuerdo. Michael tragó saliva. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido. El juego había cambiado, y Ana estaba ahora al mando. Michael permaneció en silencio por unos segundos, tratando de procesar el inesperado giro de los acontecimientos. Siempre había creído que Ana era frágil, alguien a quien podía manipular y descartar sin resistencia. Pero ahora, frente a las pruebas irrefutables que ella le había presentado, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Su rostro palideció, y la confianza que siempre ostentaba comenzó a desmoronarse. Ana, por su parte, se mantuvo impasible, observándolo con una calma calculada. «Esto no tiene que empeorar, Michael», dijo, cruzando los brazos. «Sabes que si esto llega a los tribunales, tu reputación quedará destrozada. ¿Tu nueva vida con Olivia? Olvídalo. Ella no querrá hacerse cargo de este desastre». La mención de Olivia hizo que él apretara los puños. Estaba acostumbrado a ser el estratega, pero ahora, por primera vez, se sentía completamente acorralado. Ana vio en sus ojos la lucha interna. Él intentaba encontrar una salida, pero ella ya había cerrado todas las puertas. «¿Y qué quieres tú, Ana?», preguntó finalmente, con voz más baja y vacilante. Era exactamente el momento que ella había esperado. «Quiero lo que es mío por derecho», respondió, deslizando una copia del acuerdo revisado por la abogada sobre la mesa. «La casa volverá a estar a mi nombre, junto con la mitad de nuestros activos en común. Y lo más importante, tú asumirás por completo las deudas que intentaste cargar sobre mí». Michael rió, incrédulo. «Es ridículo. Nunca lo firmaré». Ana se inclinó hacia adelante, manteniendo un tono suave pero lleno de una certeza inquebrantable. «Si no lo firmas, llevaré todo esto a los tribunales. Con estas pruebas, no solo perderás tu carrera y tu reputación, sino que también podrías enfrentar cargos penales». Michael respiró hondo, desviando la mirada. Por primera vez en años ya no tenía la ventaja. Ana había tomado el control, y él sabía que no tenía otra opción que ceder. Él tomó los documentos y los hojeó con una ira contenida. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna alternativa, pero no había salida. Ana había sido meticulosa. Él tragó saliva y, sin otra opción, tomó la pluma que estaba sobre la mesa. Con una mirada llena de resentimiento, firmó el acuerdo. Cuando terminó, Ana recogió los papeles con calma y los guardó. «Ha sido un placer hacer negocios contigo, Michael», dijo ella antes de levantarse y salir del café, dejándolo solo con el peso de su propia ruina. Ana salió del café sin mirar atrás. El peso que había llevado sobre sus hombros durante meses parecía, finalmente, comenzar a disiparse. No sentía remordimiento ni culpa, solo la certeza de haber hecho lo necesario. Su corazón aún estaba herido. Su vida necesitaba ser reconstruida, pero en ese momento supo que había recuperado algo esencial: su poder. Lo primero que hizo al llegar a la oficina de Clara fue entregar los documentos firmados. La abogada sonrió al hojear cada página, confirmando que todo estaba conforme a lo esperado. «¿Firmó sin cuestionar?», preguntó Clara, levantando una ceja. Ana soltó una risa breve.
Intentó resistirse, pero al final sabía que no tenía otra opción. Clara asintió. Bien. Esto significa que ahora podemos proceder con los trámites legales sin preocupaciones. En pocas semanas, la casa volverá a estar oficialmente a tu nombre. Ana respiró hondo al escuchar esas palabras. Durante meses se había sentido como una extranjera en su propia vida, desubicada e impotente. Ahora, ese lugar que le había sido arrancado a la fuerza volvería a sus manos. Más que una casa, era un símbolo de todo lo que había perdido, y que ahora estaba recuperando. Pero aún quedaba algo por hacer. Michael podía haber firmado los papeles, pero la batalla aún no estaba completamente ganada. En los días siguientes, Ana comenzó a reorganizar su vida con una energía renovada. Retomó su carrera, aprovechando viejos contactos para conseguir un trabajo estable, algo que ya no dependiera de Michael ni de nadie más. Debía asegurarse de que su independencia financiera fuera permanente. Además, pasó más tiempo con sus hijos, ayudándoles a atravesar ese difícil periodo, sin que percibieran el torbellino de emociones que ella misma sentía. Poco a poco, la vida de Ana empezó a tomar un nuevo rumbo. Cada pequeño paso que daba, cada logro, era un recordatorio de que no era la mujer que Michael creía que se podía descartar sin consecuencias. No solo había sobrevivido, estaba floreciendo. El siguiente paso sería asegurarse de que Michael sintiera el verdadero peso de sus decisiones. Y, para ello, Ana aún tenía una última carta bajo la manga. Michael pensaba que lo peor ya había pasado. Había firmado el acuerdo, perdido la casa y asumido las deudas, pero aún creía que podía recuperarse. Para él, Ana había conseguido solo una pequeña victoria temporal. Sin embargo, subestimaba la profundidad de la estrategia que ella había elaborado. Lo que él no sabía era que había una pieza fundamental más en juego, una que jamás había previsto. Pocos días después de la firma del acuerdo, Ana recibió una llamada de Clara. «Tenemos una última carta para jugar», dijo la abogada, con la voz cargada de un tono casi divertido. Ana escuchó atentamente mientras Clara explicaba que, al investigar más a fondo las finanzas de Michael, habían descubierto una anomalía que podría ponerlo en una posición aún más delicada. Durante años, él había cometido fraudes fiscales, desviando dinero y ocultando activos. Y ahora, Ana tenía pruebas de ello. Ella reflexionó sobre qué hacer. Podría simplemente seguir con su vida, satisfecha de lo que ya había logrado. Pero al recordar el desprecio de Michael, la forma en que había intentado borrarla de su propia casa, supo que debía llegar hasta el final. No se trataba solo de venganza, era justicia. Y, más que nada, era una lección para que él nunca más subestimara a alguien como ella. Con los documentos en mano, Ana tomó la decisión. Envió un dossier completo de las fraudes a las autoridades fiscales y financieras, asegurándose de que Michael fuera investigado. Ese mismo día, Clara presentó una demanda adicional, alegando mala fe en la división de bienes y solicitando una revisión completa de sus finanzas. Ahora, Michael no solo estaba endeudado, sino que estaba a punto de enfrentar una seria investigación que podría comprometer su carrera y su futuro. Cuando Michael recibió la notificación oficial de la investigación, entró en pánico. Intentó contactar a Ana, envió mensajes, hizo llamadas, incluso se presentó en su casa tratando de hablar, pero para él, Ana ya no existía. Con la misma frialdad con que la había descartado, ella simplemente lo ignoró. Para ella, su historia había terminado, pero para Michael, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un auténtico caos para Michael. Su confianza se desmoronaba a medida que se daba cuenta de la gravedad de la situación. Al principio, intentó minimizar el problema, convencido de que su posición y sus contactos podrían ayudarle a salir airosa. Pero cuando los funcionarios del gobierno comenzaron a investigar sus finanzas y el banco congeló parte de sus activos, comprendió que Ana no solo había ganado, lo había destruido. La oficina donde trabajaba fue la primera en sentir el impacto. La reputación de Michael siempre había sido su mayor arma, pero ahora, con la investigación en marcha,
Sus socios empezaron a cuestionarse si valía la pena seguir asociados a alguien cuya credibilidad estaba en ruinas. La noticia del fraude se filtró al mercado financiero y su imagen pública comenzó a deteriorarse. Los clientes empezaron a evitarlo y su carrera, antes tan prometedora, se hundía rápidamente. Olivia, la mujer por la que había abandonado a Ana, fue la siguiente en alejarse. Tan pronto como los problemas financieros empeoraron, vio el riesgo de involucrarse aún más y decidió distanciarse. Michael trató de justificarse, jurando que resolvería todo, pero Olivia no quería estar asociada a alguien al borde de perderlo todo. La relación que había comenzado con traición terminó de la misma manera, con abandono. Por primera vez, Michael experimentó la amarga sensación de ser descartado. Mientras él intentaba, sin éxito, contener los daños, Ana seguía con su vida con serenidad. Su casa volvió a estar a su nombre, sus finanzas se pusieron en orden, y su nuevo empleo le brindaba la seguridad que necesitaba. Sus hijos estaban bien, y ella sentía una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, pudo mirar al futuro sin temor, sin preocuparse por lo que Michael hiciera, porque ahora él ya no tenía ningún poder sobre ella. Al final, Michael no pudo escapar de las consecuencias de sus actos. Con las investigaciones avanzando y las deudas acumulándose, se vio obligado a vender su apartamento y muchos de sus bienes para cubrir los costos del proceso judicial. Perdió todo aquello que tanto valoraba: estatus, dinero y reputación. Y mientras él se hundía en los problemas que había creado, Ana reconstruía su vida con dignidad. Había aprendido de la peor manera que, a veces, la mayor venganza no es destruir a alguien, sino dejar que esa persona coseche todo lo que sembró. Con Michael fuera de escena, Ana finalmente sintió que podía respirar sin miedo. La vida que había reconstruido no era solo una versión restaurada de lo que había sido antes. Era algo completamente nuevo, algo que ella misma había forjado con sus propias manos. No solo quería recuperar lo perdido, quería convertirse en alguien más fuerte, más independiente y más feliz. Y por primera vez en años, tenía el control total sobre su propio destino. Los primeros meses tras la separación fueron un periodo de adaptación. Aunque había conquistado su libertad, Ana sabía que debía fortalecer su nueva vida para nunca más depender de nadie. Invirtió tiempo y esfuerzo en su carrera, aprovechando oportunidades que antes jamás habría considerado. Con su inteligencia y capacidad analítica, pronto ganó el respeto en su nuevo entorno profesional. En poco tiempo, ya no fue solo una empleada más, se convirtió en un referente. Pero su transformación no fue solo profesional. Ana también decidió recuperar partes de sí misma que había dejado atrás durante el matrimonio. Retomó los pasatiempos que amaba, volvió a viajar, a leer y a reconectar con amigos que Michael había apartado con el paso de los años. Cada pequeña decisión era un acto de libertad, un recordatorio de que no solo había sobrevivido, había renacido. Sus hijos fueron una parte esencial de ese proceso. Ana quería que crecieran sabiendo que su madre era fuerte, que no se dejaba abatir y que luchaba por su felicidad. Con el tiempo, ellos también comenzaron a notar los cambios. La tensión que antes se respiraba en el ambiente desapareció. Las conversaciones en casa se volvieron más amenas, y el hogar volvió a ser un lugar de paz. Ana sabía que aún habría desafíos, pero ahora los enfrentaba con una nueva perspectiva. Al mirar atrás, Ana no veía ya un pasado traumático, sino un camino necesario. Cada dolor, cada golpe y cada pérdida fueron fundamentales para llevarla a donde estaba. La mujer que había sido antes de Michael ya no existía, y eso era una victoria, porque ahora, por primera vez, vivía sin cadenas, libre. Pasaron los años, y Ana construyó una vida que, en sus momentos más oscuros, jamás había imaginado posible. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en su área, y su reputación era respetada por todos los que se cruzaban en su camino. El pasado quedó atrás, como un eco distante que ya no pesaba sobre ella, pero el destino
como siempre, gusta de jugar con quienes creen tener todo bajo control. En una tarde cualquiera, mientras tomaba un café en un restaurante cercano al trabajo, Ana escuchó una voz familiar de fondo. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero al levantar la mirada, su corazón se aceleró por un breve instante. Michael estaba allí, sentado a unas mesas de distancia, solo. Era irreconocible. El hombre seguro e imponente que conocía ahora parecía acabado, con profundas ojeras y una mirada perdida. Su traje, antes impecable, parecía gastado, y su postura llevaba un peso que nunca antes había conocido. Por un instante, Ana se preguntó si debía ignorarlo y seguir su camino, pero algo dentro de ella le dijo que ese momento tenía que suceder. Sin dudar, se levantó y se dirigió a su mesa. Michael levantó la vista, sorprendido al verla allí. Sus ojos se llenaron de vergüenza, un sentimiento que nunca antes había mostrado. Ana, intentó hablar, pero su voz falló. Ella no estaba allí para escuchar disculpas. No las necesitaba. El tiempo ya lo había resuelto todo. Espero que estés bien, Michael, dijo con calma. Había verdad en sus palabras. Realmente deseaba que él hubiera aprendido algo. Michael bajó la cabeza, visiblemente incómodo. Yo lo he arruinado todo, murmuró. Por primera vez, parecía admitir realmente ante sí mismo lo que había hecho. Ana sonrió levemente, pero no dijo nada más. Su mirada lo decía todo. Se dio la vuelta y salió del restaurante sin mirar atrás. En ese momento, tuvo la certeza absoluta de que su camino de superación había llegado a su fin. Michael formaba parte del pasado, y ella, finalmente, era libre. Al salir del restaurante, Ana sintió una mezcla de emociones. No era ira ni rencor, era algo más profundo, como si una página se hubiera pasado dentro de ella. Durante años había imaginado que, si volvía a encontrarse con Michael, querría enfrentarlo, hacerle preguntas, exigirle explicaciones. Pero en ese preciso instante, comprendió que ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Caminó por las calles de la ciudad, reflexionando sobre cómo todo había cambiado desde que él intentó borrarla de su propia vida. El destino había hecho lo suyo, pero, más que eso, había sido su propia fuerza y determinación las que la habían llevado hasta allí. El pasado ya no la definía. No era la mujer traicionada e engañada, era aquella que se reconstruyó desde cero y creó una vida que jamás habría sido posible si hubiera continuado a su lado. Michael, por su parte, parecía atrapado en su propio declive. Sus decisiones lo habían llevado a ese estado. Había apostado todo a su arrogancia, a la creencia de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero la vida siempre cobra su precio. Ana no sentía lástima por él, solo una extraña compasión. Sabía que, en algún momento, él se daría cuenta de que lo que había perdido era mucho más que dinero o estatus. Esa noche, al llegar a casa, Ana se miró en el espejo. Por primera vez, no vio solo a una mujer que había sobrevivido, sino a una mujer que había ganado. Todo lo que había logrado era fruto de su resiliencia, de su inteligencia y del coraje de enfrentar lo que parecía imposible. Si algo le había enseñado el pasado, era que cada elección importa. Y así, Ana siguió adelante, sin rencor, sin remordimientos, sin ningún sentimiento de deuda hacia el pasado. Su vida ya no se definía por lo que le había sucedido, sino por lo que había elegido hacer a partir de entonces. Y su elección siempre sería la misma: seguir adelante, sin mirar atrás. En los meses siguientes al inesperado encuentro con Michael, Ana se sintió más ligera que nunca. Era como si, al verlo en esa condición, finalmente hubiera roto el último lazo invisible que aún la ataba al pasado. Ya no había dolores reprimidos, ni fantasmas rondando sus pensamientos. Por primera vez, sentía que su vida era realmente suya. Empezó a permitirse nuevas experiencias sin miedo. Antes, cargaba consigo una constante sensación de vigilancia, como si tuviera que demostrar algo a alguien. Ahora, esa necesidad había desaparecido.
Viajó sola a lugares que siempre había querido conocer, sin la sombra de un marido controlador. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y descubrió un gusto por cosas que antes nunca había tenido tiempo de explorar. Su independencia emocional también se reflejaba en sus relaciones. Por primera vez, Ana comprendió que no necesitaba de una relación para sentirse completa. No es que hubiera cerrado la puerta al amor, pero ahora sabía que, si se enamoraba de nuevo, sería por elección y no por necesidad. Su relación más importante, en ese momento, era consigo misma. Con sus hijos creciendo, comenzó a enseñarles algo que había aprendido a duras penas: la importancia de no depender de la validación de nadie. Quería que crecieran sabiendo que podían forjar su propio camino, sin permitir que nadie los menospreciara o controlara sus vidas. Sabía que el ejemplo que les daba era mucho más valioso que cualquier consejo. Al mirar atrás, Ana ya no veía un pasado traumático, sino un recorrido necesario. Cada dolor, cada golpe y cada pérdida fueron fundamentales para llevarla a donde estaba. La mujer que había sido antes de Michael ya no existía, y eso era una victoria, porque ahora, por primera vez, vivía sin cadenas, libre. Pasaron los años, y Ana construyó una vida que, en sus momentos más oscuros, jamás habría imaginado posible. Su nombre se volvió sinónimo de éxito en su campo, y su reputación era respetada por todos los que se cruzaban en su camino. El pasado había quedado atrás, un eco distante que ya no pesaba sobre ella. Pero el destino, como siempre, gusta de jugar con quienes creen tener todo bajo control. En una mañana cualquiera, al abrir sus correos electrónicos, Ana recibió un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo en común que, sin comprender el impacto de la información, mencionó que Michael había tocado fondo. Las deudas lo consumían, su carrera nunca se recuperó del todo, y ahora enfrentaba un proceso judicial que podría llevarlo a la ruina definitiva. Ana podría haber ignorado ese mensaje. Después de todo, él estaba cosechando lo que había sembrado. Pero, por alguna razón que ella misma no comprendía, sintió un impulso extraño de ir más allá de la mera curiosidad. Una parte de ella quería ver con sus propios ojos hasta dónde el destino lo había llevado. Así que, discretamente, buscó más información. Lo que descubrió la sorprendió más de lo que esperaba. Michael vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, lejos del lujo que una vez ostentó. Los pocos contactos que aún tenía decían que vivía en un ciclo de lamentos, culpando a todos por su caída, excepto a sí mismo. Y, aún más sorprendente, parecía que él había intentado contactar a Ana meses antes, pero desistió en el último momento. Ella respiró profundamente, procesando toda aquella información. No sentía alegría por su miseria, pero tampoco tristeza, solo un frío distanciamiento. El destino había sido implacable con Michael, así como él lo había sido con ella. Ahora, la única diferencia era que Ana había seguido adelante, mientras él permanecía atrapado en su propia trampa. Lo que Ana no esperaba era que, pocos días después de ese descubrimiento, el mismo Michael la buscara. El teléfono sonó en una noche cualquiera, y cuando ella contestó, una voz vacilante se escuchó del otro lado de la línea. «Ana, soy yo». Por un segundo, pensó en colgar, pero por alguna razón, permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Michael no anduvo con rodeos. Sabía que no tenía derecho a pedir nada, pero aún así lo intentó. «Sé que soy la última persona con la que quieres hablar, pero ya no tengo a nadie. Las cosas se han puesto difíciles y solo necesitaba escuchar tu voz». Ana se mantuvo fría. Él no llamaba para pedir disculpas. Llamaba por desesperación. «Michael, espero que encuentres la manera de levantarte», dijo Ana con voz firme pero sin rencor. «Pero yo no soy la persona que puede ayudarte con eso». Del otro lado, él suspiró profundamente. «Entiendo», respondió, derrotado. Sin más palabras, Ana colgó, sintiéndose más ligera que nunca. En ese momento, supo que finalmente era libre, no solo de él, sino de cualquier sombra que el pasado aún pudiera proyectar sobre su vida. Michael podía seguir atrapado en la red que él mismo tejió, pero Ana
Ella ya había tomado vuelo, y, por primera vez, sintió que nunca volvería la vista atrás. Tras la llamada de Michael, Ana sintió que un ciclo se había cerrado definitivamente. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestra certeza sobre el pasado. Unos meses después, mientras asistía a un evento corporativo, una conversación entre dos empresarios llegó a sus oídos sin que ella la buscara. Michael había fracasado. El proceso judicial al que debía enfrentarse había sido un golpe fatal. Sus cuentas estaban congeladas, había perdido el último inmueble que poseía y, al parecer, estaba viviendo en casa de un viejo colega que, por compasión, le había tendido una mano. El hombre que una vez se rió al arrancarle su propia casa, ahora ni siquiera tenía un techo propio. Por mucho que se hubiera hecho justicia, Ana no sintió placer alguno en ello. No había venganza, solo consecuencias. El destino había devuelto a Michael todo lo que él había intentado quitarle. Sin embargo, a diferencia de él, ella tuvo el coraje de levantarse. Y ahora veía, con claridad, que aquel capítulo ya no tenía nada que ofrecerle. Esa noche, Ana se asomó a la ventana de su apartamento y observó las luces de la ciudad. Su corazón estaba tranquilo, sin peso, sin angustia. No necesitaba más confirmaciones sobre lo ocurrido. No tenía que saber nada más de Michael. Había llegado el momento de dejar atrás las heridas y buscar paz. Por última vez, permitió que el recuerdo del pasado cruzara por su mente. Y luego, sin esfuerzo, lo dejó ir. Ya no era la mujer que había sufrido. No era la mujer traicionada. Era la mujer que había ganado. Y esa sería la única historia que importaría de ahora en adelante. Con el pasado definitivamente enterrado, Ana se concedió algo que durante muchos años le había parecido un lujo inalcanzable: vivir sin miedo. Por primera vez, cada elección era suya, sin el peso de justificaciones o inseguridades. Ya no tenía que demostrar nada a nadie, ni a Michael, ni al mundo, ni siquiera a sí misma. La sensación de libertad era casi embriagadora. Sin mirar atrás, comenzó a explorar nuevos horizontes. Cambió su forma de trabajar, amplió sus proyectos y aceptó desafíos que antes consideraba demasiado arriesgados. Cada pequeña decisión era la prueba de que el control de su vida estaba en sus propias manos. Las personas a su alrededor también notaron la diferencia. Sus hijos comentaban que parecía más ligera, sus amigos la veían sonreír más, e incluso sus compañeros de trabajo decían que su presencia era más fuerte que nunca. Ana se había convertido en exactamente lo que debía ser, y ahora, sin sombras ni cadenas, brillaba. Aún creía en el amor, pero sabía que, si alguna vez se dejaba llevar por él, sería de una forma diferente. No adaptándose a las expectativas de los demás, sino encontrando a alguien que la respetara por lo que era. El amor, si llegaba, sería un complemento, no una necesidad. Y así, Ana siguió con su vida, finalmente libre, sin ataduras del pasado, sin temor al futuro. Por primera vez, no solo había sobrevivido, vivía de verdad. Y eso era más de lo que cualquier venganza pudiera proporcionar. Pasaron los años, y Ana comprendió que su historia no era solo de supervivencia, sino de transformación. Lo que en algún momento fue dolor se convirtió en aprendizaje, y lo que parecía una injusticia se reveló como el impulso necesario para descubrir su verdadera fuerza. Ahora, al mirar atrás, entendía que cada experiencia la había moldeado en la mujer que era hoy. Su mayor orgullo era el impacto que su camino había tenido en los demás. Sus hijos crecieron viendo a su madre reconstruirse, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y determinación. Amigos y compañeros la encontraban fuente de inspiración, aprendiendo que nadie debía aceptar menos de lo que merecía. Incluso mujeres que apenas conocían su historia se identificaban con la manera en que ella se había levantado y siguió su propio camino. En un evento benéfico, fue invitada a dar una conferencia sobre superación. Por primera vez, contó su historia en público, desde el momento en que encontró los documentos de Michael hasta el día en que se dio cuenta de que ya no llevaba el pasado consigo. En el auditorio,
El silencio era absoluto. Cada palabra que pronunciaba resonaba en quienes la escuchaban, muchos de ellos enfrentando sus propios desafíos. Cuando terminó, fue ovacionada de pie. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en el balcón y observó el cielo. Respiró profundamente, sintiéndose plena. Ya no se trataba de venganza, dolor o pérdidas. Se trataba de crecimiento, de entender que a veces la vida nos rompe solo para reconstruirnos más fuertes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una notificación en su teléfono. Un mensaje de una mujer que había asistido al evento. Gracias por compartir tu historia. Me diste la fuerza para cambiar mi vida. Anna sonrió. Al final, esa era la mayor victoria. Su historia no era solo suya, era un legado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Suscríbete para más historias inspiradoras de superación y coraje. Únete a nuestra comunidad para emocionarte con historias reales de fuerza y transformación.